Bien, hermanos, bienvenidos al estudio bíblico, bienvenidos. Comenzamos esta hermosa carta de Efesios, una carta bastante retadora, una carta que tiene bastante contenido y ya vamos a ver lo que vamos a estudiar a lo largo de estas 4 semanas con el favor de Dios. Estamos comenzando ahorita 6:20, que el pastor Mario me dijo que diéramos un chancecito, pero así esos 10 minutos, esos 20 minutos los vamos a extender para la clase completa, ¿verdad? Sí, claro. Bien, vamos a orar para que comencemos. Bendito Dios, Padre Celestial, a ti sea la gloria, la honra, el poder, la majestad. A ti venimos rendidos en adoración. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por amarnos. Gracias por enviarnos a tu Hijo y por dejarnos a tu Espíritu Santo como sello y garantía de que te pertenecemos a ti, Señor. Te pedimos que en esta tarde, Señor, sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Seas tú ayudándonos, Dios, para ver los tesoros y la hermosura de tu palabra, Dios. Gracias, Dios, por la oportunidad de poderla estudiar con libertad. Gracias, Señor, porque podemos tenerla en físico y comer de ella, alimentarnos de ella y aprender de ti, conocerte más a ti, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos, tú puedas confrontarnos, alentarnos y que nos ayudes, Señor, a que nuestro carácter sea más como el que tú quieres que tengamos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bien, vamos a comenzar el estudio de la carta a los Efesios. Y yo le coloqué ahí como un subtítulo que es el gran llamado de Dios en Cristo. Sin embargo, hoy que vamos a ver el capítulo 1, vamos a ver el trabajo de la Trinidad completa. Y esta es una carta que es completamente doctrinal y maneja las dos cosas. Tiene la mitad doctrinal y la otra mitad es la manera práctica de cómo yo voy a llevar esta doctrina que me están enseñando. Vamos a ver la introducción y las generalidades de la carta. Pero antes de eso, vamos a hacer un pequeño examen, a ver si se saben algunos de los versículos más conocidos de Efesios. A ver, ¿qué diría Efesios 2:8? Porque sois por medio de la... Y esto, pues es don de Dios. Ok, está bien. Ahora vamos a ver, Efesios, está fácil porque ese lo conocemos más. Pero es que aquí yo siento que tengo una voz cibernética. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice luego? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. El otro, este sí tiene que ser muy conocido también. A ver, ¿qué dice? De nuestro Señor, ¿qué? Que nos, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Y si hay algo, muy bien, dale a la siguiente. Salimos todos aprobados. 20 todo el mundo. Bien, estamos frente a una de las 4 cartas que Pablo escribe en la prisión, junto con la carta a Colosenses, Filipenses y la carta de Filemón. Esta la escribe Pablo estando preso en Roma, en un arresto domiciliario en el cual él podía recibir visitas y podría entonces escribir la carta y enviarla. Y hay algunos teólogos que dicen que es una carta gemela de la carta de Colosenses, y es que tiene la misma estructura, lleva la misma línea, no dice tal cual las mismas palabras, pero muchos dicen que es una carta, que son las cartas gemelas, porque sí hay bastante parecido entre ellas. Pero una de las cosas que más llama la atención de esta carta también es que es una carta que no solamente habla a una iglesia específica, no solamente estaba escrita para la iglesia de Éfeso, sino que es una carta o es un escrito que Pablo tiene para la iglesia universal. No solamente directamente a la carta de Éfeso, y ya vamos a ver más adelante el por qué puede ser que no solamente a la ciudad de Éfeso, sino a otras zonas cercanas se envió esta carta para que la escribieran. Bueno, esta es la introducción a lo que le estaba hablando. Lo siguiente. El autor y la fecha, bueno, se identifica en capítulo 1, versículo 1, le escribe el apóstol Pablo,
Como les decía, la carta la escribe estando preso, y este es durante el primer encarcelamiento en Roma. Estamos hablando entre el año 60, año 62 después de Cristo. Y como les comentaba, pues él podía recibir visita por ser encarcelamiento domiciliario, y él envía esta carta con Tíquico. Y él es el encargado de llevar no solamente esta carta, sino las otras cartas que le comenté que escribe en la prisión. Los destinatarios. Como les comentaba, tenemos la iglesia en Éfeso, y hay algo muy importante que debemos saber nosotros, la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad ubicada en un lugar muy estratégico. Tiene un gran puerto, era una ciudad con gran ingreso económico, y era muy importante para ingresar de allí a las otras ciudades que estaban alrededor. Era casi que el principal puerto donde llegaba, que daba entrada a toda esa zona de Asia Menor. Era una importante ciudad comercial y cultural, que es lo que hoy conocemos como Turquía, y ustedes pueden ir a hacer el tour en Turquía para conocer Éfeso, conocer todas las ruinas que están allí, y se puede ver el altar de Diana a los Efesios, que vamos a ver. Era un centro de idolatría, ocultismo y comercio. Al ser dominado altamente por el Imperio Romano, pues tenía un abanico muy grande de idolatría. Había corrupción, había hechicería, ya vamos a ver algunos ejemplos, pero algo que era para ellos el lugar de honor, para la ciudad de Éfeso, era el templo de Diana o de Artemisa. Ese era el lugar de ellos ideal. Vamos a ver, pasar la siguiente lámina. Roger Cruz, en uno de sus libros, él dice: el templo de Artemisa en Éfeso era el edificio más grande del mundo antiguo. Fíjense la magnitud. Casi 4 veces más grande que el más famoso Partenón de Atenas. Estaba adornado con hermosas esculturas y pinturas, y era considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Si ustedes pueden ver, allá es una ilustración de cómo más o menos se dice que de la época era el templo. Era un templo del cual ellos se sentían muy orgullosos, pero hay algo muy particular. Diana de los Efesios, ella era llamada como la diosa de la fertilidad. Y otra cosa importante era que dentro de este templo, cuando era la festividad de Diana, habían dentro del templo orgías, había desenfreno en alimentación, en todo, como dicen, todos contra todos, porque esa era una forma, como era la diosa de la fertilidad, al tener relaciones el uno con el otro dentro del templo, era una forma de mostrarle adoración a ella. Así que era una ciudad no solamente con desenfreno de idolatría, de ocultismo, paganismo, sino también que en materia moral pues estaban corrompidos. Y si nosotros vamos a Hechos capítulo 19 versículo 26 al 28, vemos este pasaje que dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Aquí alguien le está reclamando por lo que Pablo estaba enseñando en Éfeso. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse. O sea, Pablo estaba echando a perder el negocio de hacer las estatuillas. Es como si nos fuésemos nosotros para allá, para la basílica, y le echemos a perder el negocio diciendo que no adoren imágenes. Todos esos que venden imágenes frente a la basílica van a decir: hermano, me está echando a perder el negocio. Si yo vivo de esto, de vender la imagen de la chinita. Por eso es que, si podéis pasarlo un poquito para atrás, en la imagen de Diana, nosotros vemos que ella tiene múltiples senos. Esas bolas que ustedes ven aquí, en verdad son senos. Esa era como estaba ella, y ahí tiene grabado formas de cabezas de toro y eso. Fíjense que estamos hablando muchos años después, y la idolatría lo que se sigue es copiando y pegando, y se siguen utilizando los mismos términos que se utilizaban en Egipto. Ya la puede pasar. Seguimos lo que decía en Éfeso. Sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Fíjense cómo la veían a ella.
Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Yo no sé si a usted le ha pasado o... Bueno, si no le ha pasado, porque aquí no se ve tanto eso. Pero hay videos de internet donde las personas cuando están en alguna procesión de alguna imagen y aparece algún cristiano a decirles algo de que no adoren. Incluso si usted comenta en sus redes sociales, le comenta a alguien la imagen de que, mira, no adores esta imagen porque eso le va a caer todo el mundo encima. Y todo el mundo comienza, viva María, la reina, viva la Santa Iglesia Católica. Y para que veamos que el enemigo, él no crea nada nuevo. Él lo que hace es copiar y pegar. Y lo que hace es cambiarle el nombre. Pero ya no está Diana de los Efesios. Ahora está San Benito, ahora está la Virgen de Guadalupe, ahora está la Virgen María. Ahora en México se adora hasta la Santa Muerte. Y los ladrones, los sicarios llevan el arma para que se la bendigan antes de ellos ir a matar. La Pachamama. Pero luego de esto, versículo 33 dice: y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar de su defensa ante el pueblo. Él quería argumentar y le decía al pueblo que le hiciera silencio y le dejaran hablar. Pero fíjense el desenfreno y la adoración que esta gente tenía. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Imagínense por 2 horas esa gente gritando: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Imagínense la adoración y la idolatría que ellos tenían con esta mujer. Y esto creó obviamente un rechazo dentro de la ciudad de Éfeso para los judíos y para los que decían ser cristianos y decían ser creyentes. Y Pablo le está aquí escribiendo esta carta para que ellos puedan tener fe y esperanza de que al Dios que ellos sirven y al Dios que ellos adoran es más grande que cualquier potestad que se levante contra ellos. Es más grande que cualquier potestad que pueda levantarse y decir, porque estamos claros que la adoración a las imágenes, detrás de fondo de todo esto, es adoración a los demonios. Porque es lo que Satanás encontró perfecto para que el hombre desvíe la adoración a Dios. Y ahora adoran a cosas que son creadas por la imaginación de las personas. La siguiente. Pero sumado a esto, por si faltaba poco, estaba también el culto al César. Y el César era llamado también como un dios. Y cuando el César pasaba a hacer su marcha del triunfo, que entraba en la ciudad, todo el mundo tenía que gritar: salve César, viva el César, grande el César, César es Dios. Todo esto estaban enfrentando los cristianos, lo cual generaría también en gran, mediana, pequeña medida una persecución para ellos. Y dice en Hechos también 19 que Pablo estuvo por allí durante 3 años aproximadamente enseñando a la iglesia de Éfeso para querer establecer una iglesia fuerte. Y dice, hay un teólogo que dice que algunos eruditos que se encuentran en algunos escritos, en algunos rollos, hay ciertos comentarios donde se dice que para nuestro tiempo, llevarlo así, de 11 a 4 de la tarde era un tiempo donde la ciudad descansaba y dormía. Yo no sé si ustedes recuerdan, hay ciudades, la otra vez nos pasó cuando fuimos a Coro, que de 12 a 3 de la tarde la ciudad se muere. Y a usted se le dañó el carro, se le dañó la bomba, lo que sea, tiene que parar a las 3 de la tarde porque la gente va a almorzar y tiene el tiempo de la siesta. Y eso se respeta. Bueno, ellos tenían en Éfeso esa costumbre que de 11 a 4 de la tarde dormían y cerraban hasta los templos de enseñanza. Y ese era el lugar donde Pablo aprovechaba para reunirse y enseñar. Vamos a seguir porque si no, no nos va a dar el tiempo. Características y distintivos de este libro. El libro tiene un enfoque general y no particular, como les decía. No solamente está escrita, pareciera que no solamente está escrita para la carta, para la iglesia en Éfeso, sino una carta para que pudiera circular y ser llevada para otras iglesias cercanas. Y esta carta subraya la importancia de la iglesia en el plan divino de Dios. Y esta es una carta, como les decía, muy doctrinal y muy práctica. Tiene mucha carga doctrinal. Y luego Pablo nos va a enseñar cómo con esa doctrina, conociendo nuestra posición en Cristo, conociendo lo que somos, el Dios que nos respalda y que está con nosotros, cómo nosotros ahora vamos a vivir y vamos a llevar en medio, no pierda el contexto cultural que estaba viviendo la iglesia, en medio de ese contexto y en medio de la ciudad, lo que ellos iban a vivir. Y entonces nos llevamos a cuál es el propósito y mensaje de la carta.
Vamos a hablar rápidamente de 4, entre muchos que pueden haber, y es mostrar la gloriosa gracia de nuestro Dios. En segundo lugar, mostrar nuestra identidad en Cristo y cómo vivir conforme a ella. En tercer lugar, explicar la unidad de la iglesia entre judíos y gentiles, porque como vimos en Gálatas, se estaba creando esa tensión. Acuérdense que el evangelio se estaba expandiendo y los judíos se pensaban que ellos eran, como decimos, bueno, no quiero decir la expresión porque suena como feo, aunque no es vulgar, pero ellos se creían que era la cereza del pastel, esa está mejor. Y vamos a ver a lo largo de esta carta que Pablo también, al igual que le estaba diciendo a los Gálatas, que esa promesa de parte de Dios también iba a incluir al pueblo gentil. Y que Dios de esos dos pueblos, como ellos lo veían, iba a ser un solo pueblo, el cual iba a ser su iglesia. Porque la iglesia es la novia del Cordero y Dios no tiene dos esposas. Jesús no se va a casar dos veces ni tiene dos novias. Jesús tiene una sola novia, que es su iglesia, y está constituida por gentiles y por judíos. Todo aquel que cree en Jesucristo es la novia del Cordero. Amén. Y por último, llamar a una vida santa como resultado de la salvación. Y nosotros podríamos estructurar la carta. La carta tiene una estructura de verdad muy sencilla. Se estructura en dos bloques. Del capítulo 1 al 3, podríamos decir lo que Dios hizo. Porque ahí el apóstol Pablo en las doctrinas lo que nos está enseñando es lo que nosotros somos en Cristo Jesús y las bendiciones gloriosas que tenemos en Él. Vamos a poder ver las bendiciones en Cristo, la salvación por gracia y la unidad de la iglesia. Desde que de esos dos pueblos hizo uno solo. Y luego del capítulo 4 al 6 comienza la vida cristiana. Lo que nosotros podríamos decir ortodoxia y la ortopraxia, que es la doctrina que nosotros vivimos, la llevemos a la vida práctica. Porque yo pudiera saberme toda la Biblia, saberme de lleno todas las doctrinas y todo el plan de salvación a cabalidad, la Biblia perfecta, pero si yo no lo llevo a la práctica, si mi vida no refleja la doctrina que yo creo, lo que me puedo volver es un legalista. Ahora, si yo llevo pura práctica, pero yo no tengo doctrina, me puedo volver un emocionalista. Y eso es lo que Pablo quiere, que la iglesia tenga ese equilibrio, donde ustedes conozcan la doctrina, conozcan el evangelio que ha sido enseñado durante todo el tiempo por los apóstoles, los profetas que anunciaron lo que vendrían, y que ahora ustedes con lo que saben, con la identidad que tenemos en Cristo Jesús, lo pongamos en práctica y que se refleje y se vea a los demás que hemos sido transformados y cambiados. Y en esta vida cristiana vamos a ver la unidad y santidad, vida en el Espíritu, relaciones cristianas y la lucha espiritual. ¿Estamos claros hasta ahorita? ¿Se entendió el contexto? Yo creo que ya sabemos más o menos en dónde estamos situados para que nosotros podamos comenzar entonces en el capítulo 1. Y vamos a ver entonces este capítulo 1, lo que he llamado las riquezas espirituales en Cristo. Este capítulo 1 es extremadamente denso y tiene demasiado contenido, porque aquí vamos a ver cómo obra la Trinidad en el plan de salvación que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ejecutaron para ti y para mí. Cómo vemos cómo opera y cómo trabaja lo que hablábamos una vez, lo dije en una prédica, que es la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. Cuando hablamos de la Trinidad ontológica, eso no está ahí en las láminas. Cuando hablamos de la Trinidad ontológica, hablamos de la esencia y el ser y lo que es, lo que nosotros estamos estudiando, los atributos de Dios. Ese es su carácter, lo que es. Y cuando hablamos de la Trinidad económica, es el rol o la función que cumple cada una de las personas de esa Trinidad. ¿Se entendió? Y eso diferencia. No es que crea tres dioses, sino que es un solo Dios en tres personas. Y cada una de estas personas de la Trinidad cumple un rol y una función dentro de la armonía de la Trinidad. No es que uno sea más importante que el otro. El Padre no es que es más importante que el Hijo y el Hijo no es que es más importante que el Espíritu Santo. No, los tres son Dios en igual de autoridad, en lugar de divinidad, de atributos, los tres son Dios. Pero ellos se sujetan, fíjense cuando Jesús dice, yo me iré y no los dejaré solos.
sino que enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, y Él hablará lo que el Padre y yo le digamos. Es decir, el Espíritu Santo no nos va a revelar y a mostrar lo que el Padre y el Hijo nos van a decir. Y Jesús vino aquí a cumplir la voluntad ¿de quién? Del Padre. Él se somete en un sometimiento santo a la voluntad del Padre y escucha y guía y sigue al Padre. Pero esto no quiere decir en rango de autoridad como nosotros los podríamos ver. Más bien, se recuerdan en el reino de Dios, el que más se humilla, más grande es. Y en la Trinidad eso es lo que nos muestra y nos refleja. Siendo Dios, los unos se sujetan a los otros. Y eso es algo que también deberíamos aprender nosotros. No somos Dios. ¿Cuánto más nos tenemos que sujetarnos los unos con los otros, amarnos y soportarnos los unos con los otros, verdad? Y vamos a entrar al capítulo 1. Y si hay un versículo, es el versículo 1:3. No está allí tampoco. Que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo creo que este es el centro de lo que quiere explicarnos Pablo en el capítulo 1. Pero Pablo comienza en la salutación y se presenta como apóstol de Jesucristo. Y no voy a meterme mucho en esto, porque en Gálatas el pastor Juan lo explicó y lo pudimos ver sobre los requisitos que habían para ser un apóstol. Probablemente a lo mejor más adelante lo toquemos cuando hablemos en el capítulo 4, capítulo 2. Pero Pablo está diciendo, no es que yo me autollamé, no es que yo me creí llamado, sino que Dios mismo me llamó para ser apóstol. Y si nosotros leemos las cartas de Pablo, Pablo no se creía más de lo que podía hacer. Incluso se llegó a llamar que él era el abortivo. Y Pablo dirige esta carta a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero también estaba esa zona cercana, como veíamos en el mapa. Había un valle cercano. Y si nosotros vemos cierto versículo de Pablo, porque Pablo conocía a la gente de Éfeso. Pero más adelante Pablo dice, he escuchado de la fe de ustedes conforme a los santos. Y hay algunos eruditos que dicen que esto refleja que Pablo también le estaba escribiendo a un grupo, a una ciudad que estaba como a 10 kilómetros, si mal no recuerdo, bajando por un valle en Éfeso, que eran varias poblaciones donde también se había predicado el evangelio y probablemente le estaba escribiendo también a ellos, y por eso la generalidad de la carta, que no solamente era para ser entregada a Éfeso, sino para que circulara. Y junto con esto también se encuentra en la carta de Colosenses, porque si nosotros vemos en Colosenses hay una parte que Pablo le habla de que lleve esa carta también para la gente de la Odisea. Hay muchos que han dicho que esta carta puede ser la que también llegó a la gente de la Odisea. Hay otros que dicen que la carta de la Odisea se nos perdió. Sin embargo, no vamos a Deuteronomio 29:29, los secretos ocultos le pertenecen al Señor, y no vamos a ir más allá de lo que está escrito. Pero el apóstol Pablo le escribe entonces a estos fieles y santos en Cristo Jesús que están en Éfeso. Fíjense cómo él les dice, ustedes son santos y fieles en Cristo Jesús. Fieles porque Cristo es quien los sostiene. Y Cristo es quien sostiene esa obra. Y si ustedes pueden ser santos y fieles porque están en Cristo Jesús. Y luego los saluda diciendo gracia y paz, que es un saludo que era muy conocido para la época, pero también era un saludo que los apóstoles, y ellos estaban muy relacionados con este tipo de saludo, y lo vemos varias veces en la carta de Pablo, porque era un saludo que les recordaba a ellos sobre lo que ellos tenían, que era por gracia, y que ahora tenían paz para con Dios. Y era un saludo que le daba, era para dar aliento y para dar esperanza entre los hermanos, gracia y paz. Recordar la gracia que ha sido derramada en ti y ahora la paz que tú tienes porque estás reconciliado con Dios gracias a esa gracia. ¿Se entiende? Y recibir la gracia de Dios es antes de caminar. No se puede recibir la gracia de Dios antes de caminar sin Él. Necesitamos comenzar a caminar con Él para recibir su gracia. Bien, en primer lugar vamos a ver del capítulo 3 al 14 la alabanza de su gloriosa gracia. Y vamos a ver la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo nos está enseñando y lo que Pablo quiere enseñarle a la iglesia de Éfeso. La seguridad, su posición, lo que ellos son en Cristo Jesús y lo que deben de
saber lo que ha costado y lo que ha sido hecho desde la eternidad para con nosotros. Bien, la obra del Padre la vemos desde el 3 al 6. Y Pablo comienza con ese versículo que leímos ahorita: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él comienza dando una adoración y exaltación a Dios Padre, porque él dice, ya hemos sido bendecidos, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Toda bendición, Pablo le estaba recordando esto, toda bendición que nosotros tenemos, primeramente es espiritual. El Padre nos ha dado todo espiritualmente para que tú y yo andemos. Es una bendición espiritual, pero que aparte está guardada en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, la garantía suya de lo que le espera allá en el cielo es Cristo Jesús. ¿Necesita alguna otra garantía? ¿Necesita algo mejor? Esta bendición, Pablo la ve ya como nuestra, es algo que ya me pertenece. Y en teología se conoce algo como el ya, pero todavía no. Porque Dios me ve santo, pero yo sigo pecando aquí en la tierra. Pero es que me ve a través de Cristo. Pero cuando ya yo llegue o abandone este cuerpo, cuando Cristo venga y levanta su iglesia y seamos con cuerpos glorificados, ya yo no voy a luchar con eso. Ahora mi cuerpo sí va a ser limpio y puro por la obra de Cristo. Ya yo voy a tener un cuerpo glorificado, transformado, y ya yo no seré lo que soy. Ahí ya es la consumación de esa promesa. Pero ahorita yo estoy disfrutando solo un poco de la gloria venidera que tenemos en Cristo Jesús. Y lo estamos disfrutando porque tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en cada uno de nosotros. Y ya vamos a ver lo que Pablo dice que es este Espíritu Santo. Son bendiciones tan seguras que están en lugares celestiales aguardadas por Cristo. El Padre, hay algo, toda bendición que nosotros recibimos, la recibimos es en Cristo Jesús. Toda bendición que tú y yo logramos tener es por el mérito logrado en Cristo, es que tú y yo logramos y obtenemos esa bendición. Amén. Como decía el domingo, no es de que si yo fui bueno, no es por lo que yo hice, mira lo que hice para ganarme el favor de Dios y que ahora Él me mire con amor y misericordia. No, es por gracia, por voluntad y por la obra de Cristo. Con todo lo que... Esa es la gloriosa obra de Cristo Jesús, que Él nos ha salvado, nos ha redimido, y me estoy adelantando al otro punto, pero no importa, que nos ha redimido para que tú y yo disfrutemos de todas las herencias que le pertenecen a Él. Ahora nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Ahora hay una función que hace el Padre. Versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El Padre ha llamado y ha escogido. El Padre nos llama y nos envía a Cristo. ¿Por qué? Porque nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. Y el Padre llama a aquellos que van a ser suyos, que son suyos. El Padre llama y escoge a su pueblo desde antes de la fundación del mundo. El Padre ha escogido a la novia de su hijo. En la cultura hebrea, y lo vemos en el caso de Abraham e Isaac, el Padre buscaba a la novia del hijo. En este caso, el Padre llama, convoca a la novia del Hijo y lo envía hacia el Hijo para que sea lavado y redimido. Por eso el Señor Jesucristo en el capítulo 6 de Juan dice en el versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo le echaré fuera. Por eso, si usted corre en arrepentimiento y fe al Señor, va a recibir perdón y misericordia porque Él no lo va a rechazar. Cristo no rechaza a nadie. Pero Él dice que el Padre primero llama y envía hacia el Hijo para la obra de redención que ejecuta el Hijo. Versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Versículo 39, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. O sea, todo lo que el Padre le ha enviado, de lo que ha llamado, le ha enviado al Hijo. Jesús dice, yo los voy a resguardar, los voy a cuidar, sino que los resucite en el día final. Esa es la promesa suya y mía, que un día vamos a resucitar. Ojalá el Señor venga antes de ver la muerte. Pero si la vemos, hermano, no se preocupe ni le tenga temor a la muerte, porque la muerte no tiene nada contra usted ni puede hacerle nada.
los que están aquí son los que lo van a llorar. Pero usted va a estar disfrutando de la presencia del Señor. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Otra vez, capítulo 6, versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿se acuerda Juan 3:16? Tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Lo vuelve a decir para que tengan seguridad de que Cristo Jesús nos va a resucitar en el día final. Nos escogió, el Padre escoge la novia, llama a los suyos, nos escogió en Él, pues la salvación depende y proviene únicamente de Dios. No hay ninguna obra, y lo vuelvo a decir y lo dije el domingo, no hay ninguna obra que tú y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. No hay nada, ninguna obra de justicia, porque nuestras obras están manchadas por el pecado. No hay nada que tú y yo podamos hacer que sea limpio, perfecto y puro para ganarnos el favor de Dios. La deuda que tú y yo teníamos con Dios era una deuda eterna, porque la rebelión y la deuda fue contra un ser eterno. Y la deuda era eterna. Tenía que venir alguien eterno a cancelar esa deuda. Y tú y yo no podíamos hacerlo. Por eso envía a Cristo para saldar nuestra deuda y para que tú y yo seamos reconciliados con Él. Fíjense algo interesante. En el verbo, creo que se está allí. En el verbo escoger, él utiliza el griego eklegomai. En el Strong significa propiamente seleccionar, elegir y extraer. O sea, entre la inmundicia, entre varias cosas, extraer algo. Yo no sé si ustedes en su conversión, ustedes decían, pero es que yo no tenía ninguna posibilidad de salvarme porque en mi casa era amor. Mi esposa siempre me dice esto. Mi esposa me dice, yo veo que Dios llama porque yo crecí en un hogar donde mis padres no eran cristianos. El contexto que vivía de perdición, y ella siempre me dice, cuando converso con ella, cuando tocamos estos temas, ella me dice, yo veo la mano de Dios como me sacó de una pinza, así, y me dijo, tú tienes propósito en mí. Yo no sé si yo sé que a ustedes también les tuvo que haber pasado. Ustedes decían, yo no entiendo cómo yo pude haberme salvado con lo que yo era, pero Dios te saca desde la inmundicia para limpiarte y restaurarte porque eres de Él. Indica una elección muy deliberada, una preferencia proveniente del corazón. Por eso que dice, nos predestinó en Él, en su voluntad y en su amor, que resulta en una acción definida, como lo que ocurre con la selección divina para salvación. Esto lo dice Strong. El diccionario Vine dice, entresacar, seleccionar, significa en la voz media elegir para sí, o sea, llamar y escoger para mí, para que me pertenezca, porque es mío. No implicando ello necesariamente el rechazo de los que no han sido elegidos, sino elegir con las ideas subordinadas de bondad, favor o amor. Dios lo hace conforme a su amor, bondad y misericordia. ¿Quién puede decirle a Dios que está haciendo injusticia? ¿Quién se puede atrever a decirle que Dios es injusto? Ninguno nos podemos atrever a decir lo que es injusto. Es más, el día del juicio final, amado hermano, y esto debería de hacernos a nosotros vivir humillados delante de la presencia de Dios. El día del juicio final, unos van a recibir misericordia, que esperemos seamos tú y yo. Y los otros van a recibir justicia. Ni siquiera es porque Dios es malo y castiga, no. Dios va a emitir juicio para aquellos que no creen en Él. Porque el que cree en Cristo tiene abogado. Pero el que no cree en Cristo no tiene abogado. No hay nada que hacer. En el contexto del Nuevo Testamento, esta palabra se utiliza para referirse a cuando Dios llama a alguien para hacer alguna acción definida. ¿Y para qué nos llamó el Señor? La meta, ser santos y sin mancha delante de Él. El Señor te llamó para esto,
para que seas purificado, limpiado y santificado en su presencia, para que ahora tú puedas entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro, y puedas ser lavado, limpiado, purificado, y Él pueda verte con buenos ojos. Ahora tú puedes entrar a la presencia del Padre, y por eso ese velo se rasgó por la obra redentora de Cristo. Pero no solamente que te llama, sino que dice, versículo 5, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Es decir, te llamó para que vivas en santidad, para que seas santo y limpio y puro. Pero ahora también te ha predestinado a que seas su hijo. Te ha predestinado a ser adoptado. El Padre nos predestinó para ser adoptados por Él y ser sus hijos. Pasa a la siguiente lámina. RAE utiliza, en el original se utiliza el griego prorizó. Y fíjense la RAE que no es nada cristiana. Dice, destinar anticipadamente algo para un fin. Dicho de Dios, destinar y elegir desde la eternidad a quienes por medio de la gracia han de lograr la gloria. Strong dice que es establecer límites, delimitar. Esto me gustó bastante porque, fíjense, si tú eres llamado por Dios, si tú has creído en Cristo Jesús y Él te ha regenerado y te ha hecho una nueva criatura, amado, tú no vas a poder escapar de los linderos de Dios. El Señor te ha guardado y te ha protegido y te va a llevar hasta meta segura, porque el Hijo dice que no va a perder a ninguno, que Él te va a cuidar, y cuando tú caigas te vas a poder levantar, porque su Espíritu Santo que está en ti te va a ayudar a que tú corras en arrepentimiento de nuevo al Señor, y Él te va a limpiar, te va a purificar para que lleves una vida limpia delante de Él. Determinar los límites, predestinar. Y el diccionario Bain dice, denota determinar por anticipado o ordenar por adelantado. Habían antes determinado. Es decir, no es que yo hice algo y porque yo soy bueno o porque Dios vio que yo me portaba bien, Él me llamó. No. Porque el verbo que se utiliza para esto quiere decir a alguien que llama, a quien predestina de manera, como dice allí, eterna, desde antes de la eternidad. Lo hace por el puro afecto de su buena voluntad. Este es un tema complejo. ¿Por qué? Porque con la postura esta ha habido dos corrientes y dos posiciones teológicas. Y muchos han escuchado muchas veces la posición o alguien que se llama Arminio o otro que se llama Calvino. Hay algo importante que debemos saber, amados hermanos. Si usted cree en la posición de Arminio o usted cree en la posición de Calvino, usted no se constituye en mi enemigo. Sigue siendo mi hermano. Yo no puedo decir que aquel que cree en la postura de Arminio, y si no la sabe, investíguela y después lo investiga las dos, si no sabe de lo que estoy hablando. Yo no puedo decir que los que creen la posición de Arminio son unos herejes, porque no estoy entendiendo lo que significa la palabra herejía. Herejía es negar a Jesucristo. Yo tampoco puedo decir que los que creen la postura de Calvino son herejes. Y esa es la diversidad que podemos ver en nuestro mundo protestante, en el cual, aunque haya diferencias en ciertos puntos, no se toca la doctrina central, que es que Cristo murió por nosotros, que somos salvos por gracia y que somos únicamente lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Y no quiero meterme en esos temas porque no es tratar sobre eso. Si usted tiene otra diferente, no gaste sus balas peleando con su hermano. Ámelo y más bien ayúdelo a que el carácter de Cristo sea reflejado. No a ver cómo se salvó, quién lo salvó y cuándo lo salvó. Y el Padre te ha llamado y te ha predestinado para que seas adoptado como hijo de Dios. Y es a lo que algunos llaman el decreto divino. Y Dios lo que establece lo cumple. O Dios es mentiroso. La otra, en la ley romana, cuando se completaba la adopción, realmente estaba completa. O sea, Dios no tiene hijos adoptivos a medias.
Si Dios te llamó y te adoptó de manera completa para darte todas las bendiciones en Cristo Jesús. La persona que había sido adoptada tenía todos los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia y perdía por completo todos los derechos de su antigua familia. ¿Alguien ha escuchado lo que decía Pablo? Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Ahora, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, ahora tú eres adoptado en la familia de Dios y ahora tienes una nueva identidad. Ya no eres como te llamaban. Y eso asombroso en el libro de Apocalipsis, cuando dice que aquel que persevere y que llegue le daré un nuevo nombre. Amados, yo quisiera saber qué nombre me va a poner el Señor allá en el cielo. Y perdía por completo todos los derechos de su antigua familia. A los ojos de la ley, era una persona nueva. Ya la otra no existía. Amado, por eso es que dice que Dios echa tus pecados a la profundidad de la mar. Lo que tú eras ya no existe. Lo que tú eras antes de conocer a Cristo ya no existe. Y no debes de permitir que el mismo diablo y que algunos hermanos se la mantengan sacándote lo que tú eras. Porque cuando a ti te digan, no, porque lo que pasa es que tú eras un borracho, tú eres un alcohólico, estás utilizando bien la palabra, yo era. Porque ahora soy nueva criatura, regenerada y restaurada en Cristo Jesús. Ahora soy una nueva criatura. Ahora soy adoptado. Tan nuevo era la persona que era adoptada que incluso todas las deudas y obligaciones relacionadas con su familia anterior eran abolidas como si nunca hubieran existido. Amado, la deuda que tú y yo teníamos con Dios Padre a causa de nuestro pecado fue abolida el día que nos hicieron nueva criatura. Ya tú pusiste en paz con Dios. Y cuando Cristo gritó en la cruz, Tetelestai, estaba cancelando la deuda que tú y yo teníamos con el Padre. Así que no hay nada que tú y yo podamos hacer para pagarle a Dios. Lo que podemos es rendirle nuestra vida y nuestra voluntad a Él. Y esto es algo que Dios Padre hizo en amor por el puro afecto de su voluntad. No es que nosotros teníamos algo bueno en nosotros para que Dios nos llamara. Como le decía, nosotros lo que teníamos era pecado para darle. Para la gloria y alabanza de su nombre lo hizo el Señor. A medida que muchos van a Él en santidad, esto glorifica a Dios. Y toda la tierra va a ser llena de la gloria del Señor. Y a la medida, cuando nosotros evangelizamos, muchas veces nosotros decimos que hacemos misiones por amor a los demás. Y eso incluye el amor a los demás. Está bien. Pero el primer objetivo que tú y yo deberíamos de tener cuando hacemos misiones, evangelizamos, es que la gloria de Dios sea manifestada en todo lugar. Porque cuando alguien es convertido, la gloria de Dios se manifiesta porque otros van a ver, ya va, pero es que yo no estaba hablando con Pedrito, que antes era un alcohólico de la esquina. Y ahora se la mantiene con su Biblia en la mano, predicando y hablando de algo que yo no entiendo, pero ya no es alcohólico, ya no es lo que era, ahora es una nueva persona, yo no lo conozco ahora. Yo quiero a ese Dios, yo quiero conocer lo que Él tiene, no sé qué, pero yo quiero lo que Él tiene. Y eso da gloria a Dios. Y a la medida de que más personas conozcan al Señor, a la medida de que el Evangelio sea expandido en toda la tierra, amados, más personas darán gloria a Dios. Y en su momento hasta los incrédulos van a tener que darle gloria. Pero todo esto lo logramos y se llevó por medio de la obra de Jesucristo. Somos escogidos y aceptados y llamados es a través del Hijo. Y eso es lo que nos lleva de los versículos 7 al 12, que es la obra del Hijo. El Hijo nos redime y lava con sangre, según dice el apóstol Pablo. En Él tenemos redención mediante su sangre. Amado, redención siempre implica el pago de un precio por la libertad de compra. Era un término legal. Y era un término que se utilizaba cuando los esclavos eran llevados. En otras partes del Nuevo Testamento está escrito como hexagorazo, si mal no recuerdo. ¿No te acordás? Creo que es hexagorazo. Sí, porque antes, agora de mercado. Nosotros estábamos, antes de Cristo, esclavizados en el pecado. Éramos esclavos del pecado y estábamos en oferta para el mundo.
Pero dice la Escritura que Cristo, cuando muere en la cruz, nos redime. Él es nuestra redención. Él nos compró y nos sacó del mercado del pecado. Ya nos sacó del mercado donde nos tenía Satanás y ahora nos pasó a su luz admirable y le pertenecemos ahora es a Él. Por eso la redención siempre es cuando alguien es rescatado de. El pago de alguien por. Porque la salvación es gratis, pero no implica que no costó. Para ti y para mí es gratis, porque lo único que tenemos que hacer es rendir nuestra voluntad, creer en el Señor, correr en arrepentimiento y fe hacia Él y seremos salvos. Pero costó, y costó la sangre del Hijo de Dios. Hasta la última gota tuvo un alto precio. Así que no podemos tú y yo pisotear el sacrificio de Cristo con nuestras malas andanzas, con nuestras malas conductas y no procurando llevar una vida de santidad. En todo lo que hacemos, en todo. Aquí el precio es su sangre, mostrando que la bendición del Padre y del Hijo no solo proviene de un decreto divino, sino que también proviene de su justicia y su santidad. Y Dios no puede bendecir en oposición a su justicia y santidad. Lo veíamos el domingo. En la cruz del Calvario se cumplió la justicia de Dios para ahora nosotros poder ser reconciliados con Dios. Pero los judíos también tenían una ley que se llamaba la ley del pariente redentor. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado de esa ley? Cuando alguien, la ley del pariente redentor lo vemos en Levítico 25 y Deuteronomio 25. Cuando alguien en tu propia familia incurría en una deuda muy grande, que ya no la podía pagar, no tenía cómo hacerlo, tenía que venir un pariente redentor a dar la paga y redimir, restaurarte en la posición que tenías anteriormente, porque por sí solo no podías hacerlo. Nosotros, al caer de la gracia, nosotros al caer en nuestro pecado, por lo que pasó en el jardín del Edén y heredamos ese pecado, nosotros a estar esclavos en el pecado, a estar muertos en delitos y pecados. Escúchese bien, estábamos muertos. No teníamos cómo pagar esa deuda, tenía que aparecer un pariente redentor. Y ese pariente, quien más y menos que nuestro amado Señor Jesucristo, quien nos llama también hermanos. Y ahora Él paga por nosotros para restaurarnos a lo que éramos antes en el Edén. Lo que estamos viviendo aquí es una sombra. Pero ahora Él nos va a restaurar para que cuando lleguemos a la gloria podamos disfrutar de esa presencia que el mismo Adán también disfrutó allá en el Edén. Nosotros podríamos ver en la Biblia, por ejemplo, el caso de Boaz y de Ruth. Yo creo que ustedes conocen la historia, ¿verdad? Que fue redimida. Y vemos el caso también de Oseas y Gomer, en el cual Boaz y aquí Oseas estaban cumpliendo un tipo sobre lo que Cristo haría por cada uno de nosotros. Boaz llegó a redimir y restaurar la posición que debería tener Ruth. Y en el caso de Oseas, el Señor mismo le llamó: ve a donde está Gomer, porque está siendo vendida, está siendo esclavizada. Era prostituta, aparte de eso. Ve y redímela y tómala por tuya. Y esta es la semejanza de lo que Dios Padre hacía con su pueblo. Muchas veces fallaba, muchas veces pecaba, pero el Señor los redimía, el Señor los levantaba y el Señor perdonaba sus pecados. Y es ese tipo de amor, del amor de Cristo, que vino a rescatarnos de la condición de esclavos que nosotros teníamos. Y amados, en Cristo se nos reveló el plan de Dios para salvarnos, y es colocar todas las cosas bajo su autoridad. Versículo 10. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso cuando Cristo Jesús llega en Mateo 28 y se le acerca y se le muestra a sus discípulos, le dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ahora vayan, discípulos, ahora ustedes pueden salir a proclamar, a llevar el evangelio, porque ya toda autoridad se me ha sido dada. Y no hay nada que pueda detener el avance de la iglesia de Jesucristo. No hay nada que pueda detener el avance de la predicación del evangelio hasta que la gloria de Dios impregne la tierra y el Señor venga por nosotros.
En Cristo, amados hermanos, tenemos herencia y seguridad de nuestra eternidad, porque descansamos en la obra de Cristo, no en las nuestras. En tercer lugar, vemos la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice el 13 y el 14, yo aquí lo tengo en otra versión. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo, dice la versión Reina Valera, que el Espíritu Santo es las arras. El Espíritu Santo nos sella como garantía de que le pertenecemos al Señor. Pero hay un orden. Fíjense. Al oír el Evangelio, dice el versículo, creemos en Él, el Evangelio de la salvación, creemos en Él y somos sellados. Es decir, ¿se acuerdan cuando en Romanos 10:17 dice el apóstol Pablo, mas la fe viene por el oír? Y el oír, es decir, cuando el Evangelio de Dios es expuesto, cuando la palabra de Dios es expuesta, eso tiene que comenzar a abrir los oídos. Y el Espíritu Santo va a comenzar a traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y aquellos que creen, que se rinden ante el Señor, son sellados con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es una garantía de que le pertenecemos a Él, de que somos suyos. Él dice Pablo, lo pone como un ejemplo, que son las arras de nuestra herencia. En los tiempos bíblicos se dejaban las arras como la parte de un pago o alguna propiedad para consumar un contrato. Es decir, como decir el adelanto. Yo voy a hacer un negocio con Juan y yo le digo, Juan, te voy a comprar esto, pero te voy a dar la mitad para que podamos asegurar el negocio. Bueno, el Espíritu Santo de Dios llegó y está en ti como un sello de garantía de que tú le perteneces a Cristo Jesús. Y vemos esa cadena de esa obra. El Padre ha llamado, nos envía al Hijo. El Hijo nos ha redimido, nos ha lavado. Y el Hijo ahora, por su redención, porque nos limpia, nos purifica, nos envía al Espíritu Santo, quien mora y habita en cada uno de nosotros y nos guía hacia toda verdad. Y nos tiene sellado como garantía de que somos hijos de Dios. Y por eso dice que el mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mora en ti y en mí como seguridad de que somos llamados, de que somos apartados por Dios por medio de Cristo, siendo lavados con la sangre del Cordero. Alguien que no ha sido lavado por la sangre del Cordero no puede tener al Espíritu Santo de Dios. El sello es el Espíritu Santo mismo y su presencia en el creyente denota propiedad y seguridad. Versículo 14 dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención, con miras hacia lo que está por venir, a la redención de la posesión adquirida de Dios. Tú como pueblo adquirido por Dios, el Espíritu Santo se te dejó como garantía para que recuerdes una y otra vez que un día Dios vendrá a buscarte para llevarte a moradas celestiales. Y por eso siempre me gusta el pasaje que dice el Señor Jesús, les es necesario que yo me vaya, porque de donde yo me voy no pueden estar. Me voy pues a preparar moradas para ustedes. Si así no fuese, yo no se los diría. Si yo no les fuese a preparar nada, ¿para qué les cuento? Pero voy para preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, pasando la imagen, yo les puse una imagen allí de manera de resumen para que puedan ver la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Los tres son Dios, los tres son necesarios. Pero a veces nosotros, por ejemplo, cometemos el error que decimos, gracias Padre por morir en la cruz. El Padre no murió en la cruz. El Hijo fue el que murió en la cruz. O gracias Cristo porque tú eres nuestro Padre. Cristo no es nuestro Padre. El Padre, Dios Padre, Cristo es nuestro hermano, nuestro Rey y nuestro Señor. Ojo, no estoy diciendo que usted sea malo por hacer eso. Eso es lo que iba a decir. Hay que orar con entendimiento, sabiendo lo que estamos diciendo. ¿Quién de aquí no peca? ¿Cuántos de aquí fallan todos los días? Y necesitamos correr siempre a la gracia del Señor. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que usted es salvo o que el Espíritu Santo está en usted? En que usted persevera en el Señor.
Esa es la evidencia. Y ni Juan Calvino, ni Jacobo Arminio murió por usted. El que murió es Cristo y usted se le debe a Cristo. Así que no me llamen ni calvinista ni arminiano, llámeme cristiano. Creo que tenemos que concentrarnos más en el fruto del Espíritu que en cómo fue que llegamos aquí. Sí. Sinceramente, porque a veces nos matamos en eso y no nos estamos ni santificando. En el segundo bloque, rápidamente, el apóstol Pablo nos lleva ahora a un clamor y una oración que él hace por la iglesia de Éfeso. Lo vemos del versículo 15 hasta el final, el 23. Pero en primer lugar, del 15 al 16, vemos una acción de gracia de Pablo por los creyentes. Dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, que hay entre ustedes, y de su amor por todos los santos. Este es uno de los versículos que yo le decía al comienzo, de que algunos eruditos dicen de que por eso es que esta carta circuló hacia otras iglesias también, por lo que estas personas habían hecho con los de la iglesia de Éfeso. No ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Y esto nos hace recordar a lo mejor tres cosas rápidas y breves. Y es que Pablo, fíjense cómo ora continuamente por los efesios, reconociendo su fe y amor en Cristo Jesús. Nosotros como pastores, como ancianos, como líderes, estamos llamados a velar y a orar para que la fe y el amor de Cristo sea reflejado en la vida de cada uno de las personas que el Señor nos ha dado para el cuidado. Nosotros como pastores, como ancianos, alguien que sea líder de algún ministerio está llamado para que vele y cuide por la fe y el amor y el carácter de Cristo según usted está, a quien usted está dirigiendo. Y debe de orar y clamar por ello y dar gracias a Dios también, porque a veces nos enfocamos en las cosas malas que hace la gente, pero no vemos las cosas maravillosas y buenas que el Señor los usa para la gloria de su nombre, que podemos decir, qué bueno lo que estás haciendo, Dios se está glorificando en tu vida, gracias al Señor por ti, oraré por ti, porque a veces decimos que voy a orar por ti cuando la gente está en problemas. No, ora también por ese hermano cuando las cosas le salgan bien, para que siga glorificando a Dios en su vida. Y debemos de dar gracias por los hermanos que tenemos a nuestro alrededor. La vida de la iglesia no es una vida de llanero solitario. Nos necesitamos unos a otros. Y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 4. Cuando el Señor te da los dones es para ejercitarlos en la unidad de la iglesia. En tu iglesia local, comenzando por allí. Y en la iglesia universal de Cristo. No es para el beneficio propio tuyo, valga la redundancia, sino que es para que tú puedas beneficiar y bendecir al hermano que tienes a tu lado. Y es necesario que tú ores y des gracias al Señor por el hermano que tienes a tu lado, aún el difícil, aún el complicado. Para el que dice, no, que ese es problemático, vos también soy problemático. Y ¿sabe qué, hermano? Todos aquí estamos en construcción. Y cuando hay una construcción, ¿qué hay? Bastante escándalo, ¿verdad? A nadie le gusta, los que viven en un edificio, que el de al lado está remodelando el apartamento y empieza a martillar toda la casa, a tumbar las paredes. Hay bastante ruido, hermano. El Espíritu Santo de Dios sigue tumbando paredes en nosotros. Y algunos momentos vamos a hacer ruido. Y debemos de tener compasión y misericordia, porque la próxima vez el que pueda hacer ruido sea usted y no el hermano que tiene al lado. Y usted quiere que lo traten con amor y misericordia, tenga amor y misericordia y dé gracias al Señor por su hermano. Ore por su hermano de manera constante para que sean fortalecidos en el Señor. Amén. Peticiones del 17 al 19. Las peticiones específicas que hace el apóstol Pablo en su oración. Él ora para que los creyentes conozcan a Dios profundamente. Él pide ese espíritu de sabiduría y revelación. Él pide para que los creyentes puedan conocer al Señor, y por eso le está mostrando a ese Dios trino, a ese Dios que es uno, pero que está en tres personas, y que cada uno cumple su rol y su función, y que los tres son dignos de alabanza, adoración y gloria. Conozcan a Dios profundamente. Luego le pide que comprendan la esperanza de su llamado. O sea, él está diciendo, con cuál este gran amor que el Señor los ha llamado, con este gran amor que el Señor ha manifestado y mostrado en Cristo Jesús para con ustedes, y más allá, que el Dios creador del universo les ha enviado a su Espíritu Santo para que mueran ustedes. Usted tiene a Dios habitando en usted. Yo no sé si usted ha visto la magnitud de eso. Dios está habitando en usted, el creador del universo,
El Espíritu Santo de Dios mora y habita en usted. Lo capacita, lo ayuda, lo guía. Le prende la luz de alarma para que no haga lo que tiene cuando va a hacer algo malo. Que a veces nos hacemos los locos. Eso es lo que el Señor, Pablo les está diciendo. Miren la grandeza del llamado y las bendiciones que Dios les ha dado. La promesa tan segura de que un día estarán con Cristo porque no descansan lo que ustedes hagan. Porque esto no es como dice la Iglesia Católica Romana, que por cuántas obras yo hago, bueno, voy a estar menos tiempo en el purgatorio, se me va a acumular para recibir gracia de Dios. No, tú recibiste la gracia de Dios cuando tú creíste. Recibiste la misericordia, la gracia del Señor, y Él te va a sostener y te va a llevar en tu vida de santificación. Porque dice Primera de Juan capítulo 3, que todo aquel que se mira y aguarda la esperanza eterna en Cristo Jesús, se santifica tal como Cristo es santo. Si usted tiene la mirada puesta en lo eterno y en lo que va a venir, usted va a caminar en santidad para el Señor. Va a procurar la santidad. Y el Señor no lo ha dejado solo. Y eso es lo que dice Pablo. El Señor no te ha dejado solo. Te dejó el Espíritu Santo y estás capacitado para hacerlo. No estás andando solo. No estás huérfano. Y Pablo está orando para que la iglesia de Éfeso experimenten la grandeza del poder de Dios. Ese mismo poder que resucitó a Cristo Jesús mora en ti y en mí. Y por último, el apóstol Pablo termina con una exaltación de Cristo, versículos del 20 al 23. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo le está haciendo énfasis a ellos por la tensión que están viviendo en Éfeso, por el ocultismo que estaban viviendo en Éfeso, por el culto que tenían que darle al César y tenían que postrarse, arrodillarse cuando el César empezaba a entrar a la ciudad. Pablo está diciendo, sobre todo poder, sobre todo dominio, está Cristo Jesús, quien es Señor de ustedes, que está sentado a la diestra de Dios Padre y no tienen nada por qué temer porque Él ha vencido por ustedes. Fíjense lo que dice, muy por encima de todo poder, principal, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabezas, por sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cristo, amado hermano, la cabeza de la iglesia y Él está encima por todo principado y potestad. Usted puede caminar tranquilo y seguro porque ni las puertas del Hades prevalecerán con la iglesia del Señor. No. Yo pensé que te iba a decir, anda. Tienen sueño, hermano. Ya voy a terminar para que se vayan a dormir. Tranquilo. Cristo, amados hermanos, es la cabeza de la iglesia, quien la coordina, quien la dirige. Y durante toda esta carta vamos a ver esa simbología, esa analogía que hace Pablo entre el cuerpo humano y la iglesia y el cuerpo de Cristo. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Y si usted lee Apocalipsis, capítulo 5, va a ver esa maravilla de ese Dios. Está sentado a la diestra de Dios Padre, gobierna y dirige a su cuerpo que es la iglesia. Y no solamente Él es Dios y Señor en este siglo, sino que cuando Él venga por su iglesia, cuando nos lleve a aquel lugar y tengamos en cielo nuevo y tierra nueva, seguirá siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que usted no tiene por qué temer. A veces, hoy conversaba con César en la oficina, a veces nosotros le damos más poder al diablo de lo que tiene. A veces nosotros le tenemos más temor al diablo que temor al poder de Dios. Amado, si usted está sujeto a Dios, cuidado. Dice Santiago que resistía al diablo, someteos a Dios. Resistía al diablo y irá de vosotros. Pero si usted no está sometido a Dios, el diablo lo puede volver así, como una media, lo puede voltear. Pero si usted está sometido a Dios, mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. No tiene por qué temer. Porque el Señor está con usted. Y Satanás, así como lo explicaba el pastor Juan, Satanás también tiene la cadenita corta. Y no se puede mover fuera de los límites que Dios le permite hacerlo. Porque Satanás no es soberano, ¿sabe? Satanás no es todopoderoso. Satanás no es omnisciente. Y muchas veces nosotros le damos poderes que no tiene.
Puede tener poder como un ser espiritual, pero jamás como el Dios que nosotros adoramos. La iglesia del Señor es su cuerpo y está llamada a vivir en su plenitud. En Cristo, hermano, tú y yo lo tenemos todo. El gran mal de nosotros es que amamos demasiado lo terrenal. El gran mal de nosotros como iglesia, y no estoy hablando de la iglesia de Filadelfia, estoy hablando de la iglesia en general, es que amamos demasiado lo terrenal más que lo eterno. Y muchos proclaman ese evangelio de que quiero un carro aquí en la tierra, quiero una casa nueva aquí, quiero herencia, Señor, aquí. Cuando la mayor herencia que el Señor te ha dado está en los cielos. Amado, hay una iglesia, no recuerdo bien, en Apocalipsis, que el Señor le dice que Él mismo se entregará como herencia y como premio, por llamarlo así. Que va a heredar y va a recibirlo es a Él. ¿Qué mayor regalo puede recibir usted que a Cristo? Por eso el mismo Pablo en Colosenses capítulo 2, del 9 al 10, creo que lo puse de allí, ahí está. Esto está en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Si tú estás unido a Cristo, amado, tú también estás completo. No te hace falta nada, no necesitas otra cosa. Porque en Cristo ya lo tienes todo. La unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Podemos concluir de la siguiente manera. Nuestra identidad, amado hermano, vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. La otra. Nuestra identidad no depende de lo que nos diga este mundo. Amados, nuestra identidad depende de lo que Dios ha dicho que tú y yo somos en Cristo Jesús. Si Él te ha llamado, te ha predestinado, sea como sea que tú veas la elección y sea la de predestinación, ese no es el tema. El punto glorioso aquí es que no te lo pierdas, es que Cristo te ha redimido, que el Padre te ha llamado para que habites con Él. Y si tú estás hoy en este lugar, es porque eres hijo de Dios, porque eres adoptado, porque tienes hambre y sed de conocer del Señor y eres un hijo amado por el Padre. Amén. Eres parte de la familia de Dios. Dios nos ha dado todas las riquezas espirituales, amados hermanos. Pero ¿estamos viviendo nosotros como herederos de Dios o como mendigos de este mundo? Estamos viviendo vidas como herederos del Dios que todo lo tiene. O estamos mendigando las cosas de este mundo, que son pasajeras. El dinero, la fama, los carros, las mujeres, todo eso pasa. Y ahí se quedará. Pero nunca van a poder quitarte a Cristo. El Espíritu Santo nos sella y capacita. Por eso estamos caminando en obediencia hacia su dirección. Cristo es el centro de la iglesia y de nuestra vida. Le estamos dando el lugar que merece en nuestras prioridades. Todo lo que yo estoy haciendo, Cristo está siendo el centro de mi vida. Todo lo que yo hago, puedo hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que yo decido, puedo hacerlo para la gloria de Dios. Vivamos como si Cristo fuese el centro y no una parte de nuestra vida. Dios nos ha dado todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y es importantísimo que usted se lleve eso hoy en su mente, en su corazón, para que recuerde la identidad que usted tiene en Cristo, que usted ha sido lavado, comprado y redimido, y que tiene un Dios todopoderoso que lo va a guardar, lo va a preservar, para que usted ande en camino santo. Pero es esa tensión que existe entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, donde Dios te ha dicho, yo te he capacitado y te he dado todo, y voy a guardarte, pero tú tienes que buscar tu santidad. Y el mismo Espíritu Santo de Dios va a testificar a tu espíritu de que eres hijo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Dios, bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque en tu inmenso amor y en tu inmensa misericordia
Tú nos enviaste a Cristo, Señor, para lavarnos, para redimirnos, para pagar la deuda que era imposible que nosotros pudiéramos pagar. Porque no hay nada, Señor, que nosotros podamos darte que complemente, o sea, o complete la gran bondad y misericordia, o la deuda inmensa, Señor, que nosotros teníamos contigo a causa de nuestro pecado. Pero gracias, Señor, por tu inmenso amor, inigualable, incomparable, porque tú enviaste a Cristo para que hoy nosotros podamos correr a Él. Y cuando nosotros corremos a Él, cuando nosotros miramos hacia Él, cuando nosotros nos postramos a Él y reconocemos que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador y quien puede limpiarnos, Señor, tú nos miras con agrado y nos adoptas y nos haces tus hijos, Dios. Gracias, Padre, porque nos has dado a tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nosotros, simples criaturas mortales, nos has dado a tu Espíritu Santo, Dios, para capacitarnos, pero también para recordarnos y asegurarnos de que un día tú vendrás a buscarnos, de que no nos has dejado huérfanos, de que no nos has dejado solo para andar y luchar contra las potestades de Satanás, Señor, sino que nos has dejado tu Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos sostenga, para que podamos estar bien vestidos y cimentados, para que cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, Señor, para que cuando el enemigo se levante contra nosotros, nosotros podamos resistir arraigados a ti, confirmados y sabiendo de que tú estás con nosotros y peleas por nosotros, Señor, y que nunca nos vas a dejar, que nunca nos vas a desamparar. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a que vivamos como hijos adoptados, como hijos apartados por ti, y que nuestra vida glorifique el glorioso llamado que tú has dado en nosotros, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y llévanos hoy con tu cuidado, con tu bendición, Señor, a nuestros lugares de destino. Que tu presencia sea con nosotros en todo tiempo y que podamos meditar en estas palabras y glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, amados.